Bueno, hola, ¿cómo estás? Chitrak, bienvenido a todos. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos otra vez acá con Chitrak, con Martín Chara, profesor de filosofía. Gracias por acompañarnos, Martín. El agradecido soy yo por la invitación, muy amable para mí. Quiero decirte que de los últimos dos encuentros que tuvimos, los videos fueron sensacionales. Todo el mundo está esperando el tercero. El primero fue con respecto a Sócrates, Platón, su relación con el Bhagavad Gita, ¿no? Los conceptos diferentes o similares al Bhagavad Gita. El segundo fue el análisis que presentaste muy bien acerca de las diferentes concepciones del alma en las filosofías de la Advaita Vedanta y el budismo, y quedó pendiente Aristóteles, que es lo que hoy vamos a ver, ¿no? Aristóteles, bueno, todos conocen, es un filósofo griego, antiguo, nació alrededor del 380-84 a.C., filósofo, polímata, que es una palabra ahí que tuve que descubrirla, alguien que sabe de todo, de muchas materias y que presenta varias investigaciones sobre varias áreas del saber humano. Es un científico fue un científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, y es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. O sea que tenemos dos padres. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. No solamente la filosofía, sino también las religiones. Ahí estoy investigando que inclusive hasta el Islam fue, digamos, atravesado por la filosofía o influido por la filosofía de Aristóteles. Qué decir del cristianismo, y qué decir inclusive de muchos de los pensamientos que tenemos hoy en día, que no somos conscientes, están atravesados por las investigaciones, por los conceptos que nos presentó Aristóteles, ¿no es así? Así que vamos a ver si el Bhagavad Gita apoya esta concepción, esta cosmovisión, estas investigaciones que hizo Aristóteles, en qué áreas las apoya, en qué áreas no. Bueno, para eso tenemos hoy a Martín. Entonces, ¿con qué comenzamos, Martín? ¿Querés hacer alguna introducción hacia este concepto de Aristóteles? Bueno, yo creo que Aristóteles. Gracias por la introducción, por situarnos en tiempo y espacio con Aristóteles, por un poco fundamentar cuál es la importancia de su pensamiento dentro del terreno de la cultura occidental. Y creo que, bueno, como venimos hablando en el encuentro anterior del Advaita Vedanta y del budismo, sería bueno comenzar por la doctrina del alma de Aristóteles también. Bien. Me habías dicho algo con respecto a Aristóteles, que los conceptos que él presentó son un poquito más complejos, es más complejo analizar los conceptos que analizó Aristóteles que los de Platón. Me habías dicho eso. ¿Por qué? Sí. Podría llegar a ser algo así en el sentido que respecto de muchas de sus doctrinas, Aristóteles, como bien decías, fue un investigador prácticamente universal. O sea, él escribió sobre metafísica, sobre política, sobre ética, sobre filosofía del derecho, o sea, estética, sobre el alma. Creó una universidad él solo, el rector Claro. de múltiples universidades. Sí, investigaciones científicas que hizo del más amplio orden. Es un autor muy omniabarcador, muy importante, muy fundamental para la cultura de Occidente, pero en algunos puntos que son complejos de su doctrina, él no escribe con total claridad. Por darte un ejemplo, cuando hoy vamos a hablar del intelecto y la división entre el intelecto paciente y el intelecto agente. En doctrinas tan importantes como esas, sobre todo el intelecto agente, y él no es claro y distinto, como esperaríamos de un filósofo en cuanto a la teorización de puntos clave de su cuestión. O por ejemplo, en la Ética Nicomaquea, que es un libro de él sobre ética, habla muchísimos capítulos sobre el tema de la amistad y habla sobre la vida política, pero cuando llega al bien supremo, que es la vida contemplativa, le dedica muy pocos pasajes. Le dedica, digamos, en formato libro, que es el formato actual en el que lo leemos, muy pocas páginas. Entonces,
hay elementos de la filosofía aristotélica que son clave y que tal vez en su obra él no los analiza extensamente como si analiza otras cosas en las que es brillante. Ahora, para entender el concepto del alma de Aristóteles, primero tenemos que establecer una cuestión de orden de perspectiva. O sea, la cuestión del alma en la cultura griega, o el término alma en la cultura griega, viene del vocablo psige. Y ya hay concepciones del alma, por ejemplo, en el pensamiento prefilosófico. O sea, ya en los cantos de los poemas homéricos encontramos nociones del alma, encontramos nociones del alma en el pitagorismo, encontramos nociones del alma en el platonismo. ¿Y Pero hay el una tema unanimidad del concepto en sí? no hay No. una unanimidad. No hay una, o sea, existe una unanimidad en aceptar que el alma existe, pero en cuanto queremos determinar qué es el alma, ahí se rompe la unanimidad. Por ejemplo, los epicúreos, que es una escuela del periodo helenístico, van a decir que el alma es material, que está conformada por átomos, y muerto el cuerpo, muerto el alma. Parecido a las versiones modernas que creen que los síntomas de la conciencia provienen de lo neurológico, digamos, del cerebro. Y también parecido al concepto antiguo de la cultura india de la filosofía lokayata, o sea, en el sentido de que no hay seres trascendentes, ni dioses, ni almas, ni mundos espirituales, que todo es esto, todo es el presente, todo es la tierra, todo es el cuerpo, y deriva en una ética del disfrute, la doctrina de Charvaka Muni. Bueno, o sea, el tema es este, que antes de hablar del tema, tenemos que establecer cuál es el enfoque, porque es un enfoque problemático en el sentido que es distinto a lo que estábamos acostumbrados en Platón, en Sócrates, en Pitágoras, y es bastante distinto y bastante diferente, sobre todo a lo que establece Krishna cuando habla a Arjuna acerca del alma en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Entonces, ¿Es diferente lo de Aristóteles, estás diciendo ahora? Ahora estás hablando específicamente de Aristóteles. es muy diferente el enfoque, es muy diferente. Entonces, antes de hablar del tema, hay que hablar de la perspectiva y hay que hablar de cómo se encuadra el tema dentro de la concepción metafísica general de Aristóteles para que eso tenga cierta coherencia en sentido intelectual. Entonces, ¿en qué no consiste el enfoque de Aristóteles? No consiste en un enfoque filosófico-religioso. Es decir, cuando Aristóteles aborda el concepto de psique o de alma, no va a analizar si es espiritual, si es inmortal, si transmigra. O sea, nosotros recordamos que tomamos como base el Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 2, lo vimos previamente, Krishna distingue entre un cuerpo material y un alma espiritual, explica los cambios que tiene el cuerpo y explica en realidad todas las cualidades del alma en cuanto a su eternidad, espiritualidad e inmutabilidad. Pero el enfoque de Aristóteles no pasa por ese lado, sino que el enfoque de Aristóteles es naturalista. Es decir, es un estudio del alma, sobre todo centrado en las funciones de la vida de los seres. O sea, Aristóteles tiene un interés biológico, científico, empírico importante en su filosofía. Él distingue entre seres no vivientes y seres vivientes. Y por lo tanto, el alma tiene que ver con la comprensión y la categorización y las diferenciaciones del alma en la escala de Aristóteles están en relación en un tratado que escribe específico sobre esto denominado De Anima o acerca del alma en su traducción al español. Entonces, ahí ese enfoque es más biológico, es más naturalista, y está relacionado con las funciones de la vida dentro de los organismos vivos. A ver si... Bueno, no, te interrumpo un minutito, pero una reflexión nada más, quiero ver si por ahí va la cosa, porque a veces pienso también en los discursos más bien cristianos, que está, digamos, atravesado por la filosofía aristotélica, especialmente este análisis, este punto de vista del alma, siempre hablan de la vida sagrada, como que la vida es sagrada. Que es un poquito diferente al concepto, yo veo, del Bhagavad Gita, donde no es la vida lo sagrado, sino lo sagrado es la conexión del alma con Dios. O sea, la vida por vida
como cuando hablan de un ser vivo, lo que dicen que es sagrado es que es viviente. Puede ser que sea eso un poco, que no hay tanto el asunto de entender al alma como más allá del cuerpo, y por lo tanto lo sagrado más bien es el alma dentro de este cuerpo, y la vida que produce dentro de este cuerpo, que el desarrollo del alma más allá inclusive del cuerpo. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? O sea, a veces se le da mucha énfasis a eso. Yo veo en el discurso más bien cristiano, cuando se hablan acerca de asuntos, por ejemplo, del aborto, cosas así, siempre hablando de que la vida es sagrada. Quizás, o sea, está implícito ahí el asunto de que el alma es un ser trascendente, pero hay más un énfasis en esta situación en la que el alma está y que produce este milagro que es la vida. Por ahí va también lo de Aristóteles. Sí. Voy a poder técnicamente responder tu pregunta haciendo una pequeña introducción, que en definitiva va a responder esto y va a sentar la base también para desarrollar todo lo que viene después. O sea, para Aristóteles, el objeto de conocimiento natural del ser humano son las cosas sensibles, lo que nos rodea, el mundo en que vivimos, ¿sí? Y nosotros podemos entender que Aristóteles tiene una diferencia importante en cuanto a metafísica respecto de Platón. Platón hablaba de que existe un mundo sensible, que captamos con nuestros sentidos, que es un mundo que está siempre cambiando, del cual es muy difícil establecer un conocimiento definitivo científico, porque el mundo está en un tránsito, en un devenir que es constante, que es digamos, un resabio del pensamiento de Heráclito en la filosofía de Platón. Pero Platón también ve que, o teoriza, en que más allá del mundo sensible hay un mundo suprasensible, un mundo divino, trascendente, que no es captado por los sentidos, que solo es captado por la razón, y que la razón puede estudiar aquello que habita en ese mundo suprasensible, que son las ideas. Las ideas de Platón no son contenidos mentales en la cabeza de la persona, son sustancias eternas que existen en otro plano. Ahora, metafísicamente Aristóteles, si bien fue, como vos mencionabas, el alumno de Platón, él está en desacuerdo finalmente con esta metafísica, porque él considera que poner las sustancias y la realidad en un mundo superior, en definitiva no puede explicar el ser y el movimiento de las cosas de este mundo. Entonces, él desarrolla una metafísica centrada no en el concepto de ideas, sino en el concepto de usía, de sustancia. En el mundo hay diferentes tipos de sustancias, pero básicamente las sustancias están compuestas en Aristóteles de materia ilemórfica. Es decir, que las sustancias están compuestas por materia, forma, acto y potencia. Y esto es la base para llegar a la cuestión del alma y la cuestión de lo sagrado que vos planteabas. Entonces Aristóteles parte del mundo para analizar el mundo, y no como Platón, que parte de las ideas de algo trascendente a este mundo, o algo así. Exactamente. El enfoque de Platón y Aristóteles en cuanto a este punto metafísico es distinto. Entonces, la cuestión es que la base de esta teoría ilemórfica, en la que toda sustancia está compuesta por materia, forma, acto y potencia, es la base para entender también la psicología aristotélica, el estudio del alma de Aristóteles. ¿Por qué? Porque el alma para Aristóteles, ¿qué es? Es la forma y es la esencia de una sustancia. Es decir, el alma es la esencia de algún tipo determinado de cuerpo, que hace que ese cuerpo sea eso y no otro tipo de ente. Es decir, el alma es acto primero del cuerpo y por lo tanto del alma se desprenden un conjunto de funciones del ser vivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vas a tener que explicarlo. Sí, vamos a traducirlo. Cuando hablamos del Bhagavad Gita tal como es, Krishna plantea el dualismo entre un cuerpo material y un alma divina. Un cuerpo que pasa de la niñez a la juventud, a la vejez y de ahí a la muerte, y un alma que al ser espiritual y divina, el fuego no puede quemarla, el agua no puede mojarla, el viento no puede marchitarla, ningún tipo de arma puede destruirla, y con la muerte del cuerpo, Krishna le explica a Arjuna, el alma deja el cuerpo previo anterior y transmigra o reencarna en otro cuerpo. ¿Por qué? Porque sustancialmente son dos realidades distintas, el cuerpo material y el alma espiritual, según lo que Krishna afirma ante Arjuna en el capítulo 2 del Gita.
Pero en esta concepción metafísica de Aristóteles, con su teoría de la sustancia y la composición guilemórfica, el alma como forma del cuerpo, el alma como acto primero, está indefectiblemente unida al cuerpo. Entonces no podemos pensar cuerpo que no tenga alma, ni podemos pensar un alma que no tenga un cuerpo. No, entonces no podemos pensar un alma que sea divina, inmortal y trascendente, en parte y en principio. Exactamente. En parte y en principio. Entonces, como para Aristóteles el alma tiene que ver con las funciones de cada ser vivo, él en cada ser vivo considera que hay un tipo de alma diferente. Y básicamente hay tres clasificaciones principales. Tenemos el alma vegetativa, que está presente en las plantas, en los animales y en nosotros, los seres humanos. El alma vegetativa es lo que le permite a un cuerpo vivo nutrirse, crecer y reproducirse. Por sobre este tipo de alma vegetativa está el alma sensitiva, que no la poseen las plantas, solo los hombres y los animales. El alma sensitiva es la que nos permite expresar, sentir placer y dolor. Es también la que tiene memoria. ¿Por qué? Porque también tiene la capacidad de fantasía. Fantasía significa el hecho de crear imágenes. Esto es posible gracias al alma sensitiva y por lo tanto también es susceptible de deseo en relación con estas imágenes. Y obviamente de la aceptación y del rechazo en función del placer y el dolor. Ahora bien, en nuestro caso, el ser humano, ni las plantas, ni los hombres, solo nosotros, los seres humanos, tenemos lo que Aristóteles denomina un alma racional, que es el alma que nos permite pensar, que nos permite conocer, crear conceptos y teorizar. Y Bien, ahí, acá, sí. y acá es donde viene el gran problema. ¿Por qué? Porque el alma humana, el alma racional, dentro de ella tenemos dos aspectos importantes, que es un intelecto paciente y un intelecto agente. O sea, el intelecto paciente, según lo que el propio Aristóteles dice en su metafísica, es capaz de ser todas las cosas. O sea que volviendo a la teoría hilemórfica, está en potencia de captar la forma de otro tipo de sustancias. Pero como está en potencia, requiere de algo que la actualice, y lo que actualiza a este intelecto agente es el intelecto, perdón, lo que actualiza a este intelecto paciente, que está en estado pasivo, en estado de potencia, es el intelecto agente, que está en estado activo y que tiene la capacidad de lograr la intelección por parte del intelecto pasivo. Y acá se instaura un gran problema. ¿Por qué? Porque el intelecto pasivo es parte del compuesto hilemórfico humano, es parte del compuesto cuerpo-alma, y por lo tanto muere con la muerte del cuerpo. Pero lo que Aristóteles denomina, o lo que se denomina a partir de Aristóteles, el intelecto agente, es un intelecto activo, y ese intelecto activo sí es separable del cuerpo, porque sí es divino, sí es inmortal, sí es eterno, porque es espiritual. Ah, ahí viene el asunto de que solamente los humanos tienen alma, desde No, dentro no, de no, las concepciones, algunas, no, no. ¿no? Las plantas, los animales y los humanos todos tenemos alma, pero Alma, tenemos, sí, sí. pero tenemos diferentes tipos de alma. El ser humano es el único que Es. tiene alma racional, porque la Sí, planta no, tiene alma. lo que quería decir era, no, perdón, me expresé mal, sino que los seres humanos, por lo que veo, que puede partir de este análisis, una conclusión de que son los únicos que pueden tener una existencia más allá. O sea, lo que yo quiero comparar, porque yo, o sea, a mí siempre me remite las creencias del cristianismo atravesadas por Aristóteles. El asunto de que la persona que está en este cuerpo humano tenga la posibilidad de ir al cielo, por ejemplo, implica de que es un alma que tiene la posibilidad esa de hacer eso. En cambio, ni las plantas ni los animales podrían hacerlo. Por Sí, esta, como dijiste, pero inteligencia, sí, el intelecto agente. intelecto agente. Exactamente. Ah, sí, pero Sí. el problema es que el intelecto agente en Aristóteles no plantea la trascendencia de un yo individual. Ah,
Y entonces, En la filosofía del Bhagavad Gita, en el estado condicionado, cuando el alma crece en el cuerpo material, y en el estado liberado en los planetas Vaikunta o en Goloka Vrindavan, el alma sigue siendo siempre individual. Tanto en estado como condicionado como en estado liberado, exactamente. sigue siendo individual. Y sigue siendo uno y diferente de Krishna, en todas las circunstancias. No somos ni podemos llegar a ser Krishna en todo el sentido de la palabra. Eso es imposible por la propia constitución ontológica del alma. Sí puede haber una fusión en el Brahman impersonal, pero incluso del Brahman impersonal el alma puede caer porque no está en el estado de bienaventuranza eterna a la que por naturaleza tiene derecho y necesidad del alma individual. Pero en el caso de Aristóteles, él no fue claro en la cuestión de desarrollar la propia naturaleza del intelecto agente. Muchas veces utilizó metáforas. Él se refirió al intelecto agente como aquella luz que ilumina a el intelecto paciente o el intelecto pasivo, y por eso es que esto da lugar, en realidad, a diversos tipos de interpretaciones sobre cuál es la naturaleza del intelecto agente. Pero lo que sí sabemos, lo que sí tenemos claro, que no hay un principio de trascendencia de un yo individual en Aristóteles, entendido como alma sustancial, personal, como sí lo vemos en la filosofía del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, como el propio Aristóteles no fue del todo claro con esto, hay una interpretación que dice que esa alma, que justo está relacionado con un comentario en tu canal de YouTube, en el encuentro anterior, que este intelecto agente sería una especie de alma común a toda la humanidad. O sea, que no habría un yo que trasciendo y que conservo mi memoria, o que no, o sea, sería un intelecto que permite un acto de conocimiento común a todos, y que no sería propiedad de ninguno de nosotros, ni que sería identificable tampoco con ninguno de nosotros como individuos. Y por lo tanto sería una especie de alma de la humanidad un tanto impersonal. Muy bien, ahí estamos entonces. Eso, Interesante. Sé con qué lo analogo esto, o sea que puedo compararlo, porque según el Bhagavad Gita, porque lo que estás hablando de esa, me gustó ese análisis del alma en las diferentes especies y a qué posibilidad tiene de manifestación de su conciencia. Yo estoy hablando ya, perdón, que no hablo en los términos de Aristóteles, sino que hablo en términos de Bhagavad Gita porque estoy acostumbrado ahí. Y entonces esto ya me inclina a hablar acerca de ese análisis de Aristóteles, como lo habla el Bhagavad Gita, que habla con, ¿te acordás la teoría de los koyas? Anamaya, Pranamaya, sí, pensaba que Gyanamaya, que son, digamos, formas en que la conciencia se manifiesta, eh, eh, aunque es una, se manifiesta de distintas maneras de acuerdo a la situación psicofísica en la que se encuentre. Entonces, no son diferentes conciencias, o sea, no son diferentes almas, mejor dicho, sino que puede ser una misma alma, pero así como se dice, como una luz blanca, puede estar tapada con diferentes colores, celofán de distintos colores, manifiestan diferentes tipos de luces, pero es no porque sea la luz diferente, sino porque las coberturas no permiten a la conciencia exhibirse. Eso dice el Gita, con ese concepto de las koyas, Anamaya, Pranamaya, que va manifestando el alma diferentes concepciones. Anamaya es el asunto de la supervivencia, de vivir, no, perdón, de comer, de todo para la boca. Pranamaya es de la vida, Anamaya del pensamiento, y así un poco puede compararse con este análisis, ¿no? Digo yo. ¿Algo por sí, ahí hay? sí, algo por ahí hay. Lo que pasa es que, a ver, en la filosofía del Bhagavad Gita, el alma, si bien es espiritual, es imperecedera, eterna e inmutable, el alma manifiesta diferentes grados de conciencia en relación del cuerpo en el que está alojada. Entonces, claro, el alma en una planta va a cumplir unas funciones muy básicas, el alma en un animal va a estar un poquito más evolucionado, o sea, más
va a manifestar otras características, y en un ser humano va a manifestar características mucho más avanzadas. Pero el sustrato, el alma, es el mismo. Lo que pasa es que el alma tiene una conciencia limitada en un punto al tipo de cuerpo que ocupa, en la filosofía del Bien. Bhagavad. Pero Aristóteles no. No, no, porque acá hablamos de diferentes tipos de almas radicalmente. Claro, son Y que, una, o sea, si podríamos decir ontológicamente diferentes entes. sí, porque además, incluso el alma, según la filosofía del Bhagavad Gita, que está en el cuerpo de una planta, a su debido tiempo puede pasar al cuerpo de un animal. Y a su debido tiempo el alma puede llegar a un cuerpo humano. Y de ahí seguir avanzando o seguir degradándose en función de su karma. Pero el alma tiene vida después de la muerte. Esta alma de la que habla Aristóteles, al ser forma, al ser esencia del cuerpo, al ser acto primero, no se puede separar del cuerpo. Muerto el cuerpo, muerta el alma. Lo que pasa es que lo que no muere... Por eso decía yo que la vida es lo sagrado, y no el alma más allá, no el avance del alma. O sea, la vida por vida ya es sagrada. Eso es lo que a mí me asombra a veces de los discursos que son más bien, claro, plagados de esta filosofía aristotélica en un sentido. Que la vida por vida, o sea, y eso es lo que a veces se discute del Bhagavad Gita, cómo puede ser que Krishna instruya a Arjuna a matar en la batalla, como si la vida fuera solamente sagrada por ser vida, cuando hay principios que se aplican en el Gita, y en la vida cotidiana también hay cosas que suponen que hay cosas más importantes a veces que la vida en sí, en este cuerpo, que es nuestra iluminación, que puede trascender inclusive la vida del cuerpo. Por eso digo que a veces, por ejemplo, en el concepto, perdón que te interrumpa, ¿no? En el concepto, para ver un poco la diferencia, en el concepto védico, en las historias del Bhagavatam o otras historias de la época del Bhagavad Gita, había inclusive hasta suicidios yógicos. En el sentido de que, bueno, si es para alcanzar la iluminación, claro, esto es tremendo para la concepción de hoy en día, donde la vida es todo. Pero cuando se ve, no la vida en este cuerpo, sino se ve el viaje del alma, y se lo ve como la verdadera persona que va obteniendo distintos vehículos, el concepto de sagrado cambia no a esta existencia, sino a la evolución del alma. Eso es lo sagrado en sí. Bueno, Entonces se valora mucho más eso por ahí. Es bueno, diferente paradigma, ¿no? Obviamente. Pero claro, acá veo un poco la raíz del... Sí, un relato asombroso del Mahabharata. sí. Cuando el rey Santanu, a través de su esposa, terminaba de tener un hijo, y la misma esposa del rey Santanu iba y los ahogaba. O sea, porque en realidad eran semidioses que tenían que volver a planetas celestiales. Entonces no es que tanto, bajo esta que la vida en sí tenga una cierta sacralidad, sino que hay jerarquías de vida también. Y había semidioses que no querían tener una vida terrenal y que preferían volver a sus planetas celestiales teniendo una muerte prematura en un cuerpo terrenal. Entonces, es muy compleja, la filosofía védica es muy compleja. Y a veces rompe los parámetros y el sentido común de la lógica occidental. Pero eso es porque la lógica occidental está atravesada por esta lógica o este punto de vista aristotélico, o este punto de vista que estamos, digamos, de una sola existencia o cosas así. O sea, Es que, no es que es complicada el punto de vista del Bhagavad Gita, sino que es diferente también. sí, pero a ver, pero tampoco, pero también es un error reducir la cultura occidental a Aristóteles, porque en Platón, Sí. Platón también trajo un legado muy importante para la cultura occidental, y Platón está mucho más cercano en algunos puntos al Bhagavad Gita que el propio Aristóteles. O sea que también es Sí, importante. pero está atravesado, bueno, en, a nivel alma-cuerpo es difícil decir esa dualidad que presentaba Platón si es tan aceptado hoy en día. O sea, ¿en qué áreas está aceptado? Porque en la religiosa, un poco, en la científica, en absoluto. Bueno, el pensamiento, primero, que el pensamiento, la academia que fundó Platón duró prácticamente 1000 años.
Si mal no recuerdo, creo que cerraron la Academia de Platón en la época que el Imperio Romano toma como oficial la religión católica. Pero, por ejemplo, en muchos padres de la Iglesia, incluidos el propio San Agustín, hay una influencia muy grande del platonismo y del neoplatonismo. En otro padre de la Iglesia, que es Orígenes, hay una influencia muy grande del pensamiento platónico-neoplatónico. Después, toda la filosofía platónica tiene un impacto obviamente muy grande en el propio Plotino, que es uno de los padres del neoplatonismo, y a veces se quiere reducir a que la filosofía aristotélica, a la que la filosofía de Santo Tomás de Aquino en la Edad Media tiene influencia nada más que aristotélica, pero también hay mucha influencia del pensamiento musulmán, del pensamiento judío, del pensamiento agustiniano, y por el lado del pensamiento agustiniano, de lo platónico y neoplatónico, en el propio Santo Tomás de Aquino. Pero sí podemos decir que es correcto lo que estás diciendo, que hoy por hoy, digamos, en el discurso científico predominante no se habla de un alma trascendente, que reencarne o algo así al modo de Platón. De hecho, muchos movimientos del vitalismo y todo eso tienen como un origen en el propio Aristóteles, con esta necesidad. ¿Un movimiento de qué, perdón? Un movimiento filosófico llamado vitalismo, que tuvo así desarrollo. Vitalismo, sí, en el siglo XIX. Pero bueno, yo lo que digo es que es muy interesante el pensamiento de Aristóteles, pero también hay otra cuestión que quedó en el tintero, que es otra interpretación respecto del intelecto agente que nos lleva a conectar otro tema del encuentro de hoy, que es la divinidad. ¿Por qué? Porque como Aristóteles presenta al intelecto agente en su obra llamada El de Ánima, como acto puro, que no está en potencia, como algo divino, como algo eterno, este intelecto agente comparte características que son muy similares al de la divinidad suprema aristotélica, que es la divinidad que él establece en la metafísica, en un libro llamado La Metafísica, que es el primer motor inmóvil. Entonces, Aristóteles quiere explicar el ser y el devenir. Para Dios, ¿cómo se llama? Dios define, Aristóteles define a Dios como motor inmóvil. El primer motor inmóvil. El primer motor inmóvil. En consonancia con su teoría hilemórfica, Dios, o sea, si bien por ejemplo en la Ética Nicomaquea Aristóteles hace referencia a los dioses asociados al panteón griego y todo lo demás, pero en definitiva hay una divinidad suprema que es el primer motor inmóvil, que no tiene potencia, que no tiene materia, que es puro acto, que es pensamiento que se piensa a sí mismo. Y por lo tanto es una divinidad que está ocupada solo en una pura, podríamos decir, en un puro conocimiento. No es una divinidad como Krishna del Bhagavad Gita capítulo 10, que dice que es la fuente de mundos materiales o espirituales, o como Krishna, que se presenta como Paramatma, que está en el corazón de todos, del cual proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido, ni como Krishna, el cual asigna el resultado del karma para que un alma transmire de un cuerpo a otro. El primer motor inmóvil de Aristóteles es una divinidad que no crea a nada, que no crea a nadie, y que está encapsulada en sí misma, y que no deviene, porque si llevase a cabo alguna acción, ese primer motor, implicaría que tiene potencia. Si tuviese que salir de sí mismo para ocuparse del mundo, o de los seres, o de juzgar a alguien, sería una divinidad menos perfecta, sería una divinidad imperfecta. Porque entonces, estaría mutándose. Exactamente. Y porque estaría concentrándose en algo fuera de sí mismo, en su propia perfección. Entonces sería, claro, no sería acto solo, sino que tendría la potencia de hacer otros actos. Claro, y para que, bueno, y para que algo de alguna manera se actualice, porque tiene potencia, tiene que haber una causa por fuera que haga que eso sea. Entonces habría que pensar cuál es el Dios de Dios, y eso nos llevaría a una regresión al infinito que sería ilógica para el pensamiento griego. Por eso Dios tiene que ser
acto puro, carente de potencia, carente de materia y de todo lo demás. ¿Con esto está hablando es el mismo concepto que tenía Platón de Dios? ¿O ahí hizo...? No, nada que ver. No. Pero aparte pero que es un concepto que en realidad también le sirve para la física, para explicar el movimiento de los planetas y de todo lo demás. No es un Dios del cual podemos esperar que le dé algún tipo de conocimiento a la humanidad para iluminarla, como hace Krishna en el Bhagavad Gita, o que de alguna forma acompañe al ser viviente dentro del ciclo del nacimiento y la muerte en aras de que pueda liberarse e iluminarse, ¿no? Este Dios no cumple ningún tipo de función de ese tipo. O sea, claro, en última instancia es completamente impersonal, obviamente. Sí. Claro, porque la personalidad implicaría acto y bueno, un montón de cosas. Que, o sea, lógicamente, digamos, se contradice con la propia lógica que Aristóteles quería salvaguardar para explicar a Dios. ¿Y por qué incluye Dios? ¿Por qué la necesidad lógica de incluir en su filosofía a Dios? O ese motor inmóvil. Porque él tiene que explicar el movimiento del universo. Porque sí, claro, es constantemente claro. Con su mecánica y con su física. O sea, porque él al estudiar el universo concibe la idea de que hay un cierto tipo de estrellas, que son las más elevadas, que dice que tienden al primer motor. Tienden a la perfección del primer motor, pero como no pueden alcanzarla, lo máximo que pueden lograr es el movimiento circular. Y son estrellas que se mueven en esa tendencia por amor hacia el primer motor, que es el movimiento más perfecto para Aristóteles, el movimiento circular. Luego hay otro tipo de estrellas, por debajo de esas, que ya tienen un grado menor de perfección y el movimiento no es perfectamente circular, sino más elíptico. Y después se llega al tipo de movimiento rectilíneo en lo que él llama el mundo infralunar, que es la Tierra. Es el movimiento rectilíneo de los elementos tierra, fuego, aire, agua. Y después está el movimiento complejo del ser humano, que es el ser dotado de razón, que tiene un movimiento que es mucho más libre que el movimiento lineal de los 4 elementos. Pero ese Dios, sí, pero es un Dios que cumple una función cósmica indirectamente. Es muy bueno, o sea, es un planteo que retroalimenta teorías científicas acerca del origen del universo. Es interesante, la otra vez hablaba en una clase yo de que realmente si un ateo quiere hacer un abordaje lógico, no prejuicioso de Dios, va a llegar naturalmente, como llega Aristóteles, a que hay una causa última. O sea, tanto ateos como teístas, utilizando la lógica, se puede llegar, o sea, necesariamente se llega a este último objeto, o sea, si partís de eso. O sea, un ateo que niegue una causa última es ilógico ya de por sí, porque ya si Aristóteles mismo y varios filósofos, o sea, porque lo que quiero decir, que Aristóteles con toda su sabiduría, toda su forma lógica de pensar, tuvo la necesidad de establecer una causa última de todo, significa que, bueno, hay que tener una lógica, un pensamiento abstracto aún más desarrollado para llegar a eso. Es muy difícil. Lo que sí veo es que, o sea, a veces la diferencia entre ateo y teísta no es tanto si hay una causa última o no, sino si esa causa última tiene una personalidad o no, ¿no? Tiene una actitud consciente, una actitud que interviene, todo eso. Creo que eso es lo que más discute un ateo de las concepciones teístas, la intervención de Dios en la existencia y todo eso. Así que, bueno, pero eso habrán otros análisis de otros teístas que sostienen lógicamente, si hay una forma lógica de establecer esa personalidad. Desde el Bhagavad Gita entendemos que sí existe, pero no hace un desarrollo lógico el Bhagavad Gita
para llegar a esa conclusión. Quizás es algo que es más difícil de probar, el asunto de la personalidad. Con la lógica podemos llegar a estas conclusiones que llega quizás Aristóteles. Quizás el asunto de la conciencia de Dios y de su intervención hacia nosotros y hacia el mundo, ya es un tema que requiere un poquito, es capaz, es el camino más de la fe, como dicen en el cristianismo, ¿no? O el camino de ver o analizar esos aspectos, no desde la lógica, sino con otras herramientas, que son las herramientas que se presentan en el Bhagavad Gita, que son más bien yógicas. Por la experiencia yógica, por la experiencia del Bhakti, también hay una manera de obtener esas, ¿cómo se llama? Esas conclusiones o esas visiones, ¿no? Es otro camino epistemológico, por decirlo así, ¿no? Sí, más que nada otra metodología también. Otra metodología, sí. Porque el Bhakti plantea la posibilidad de no pensar el ser como una categoría intelectual, sino que el Bhakti da la posibilidad de tener una experiencia directa del ser. De ahí la importancia de pensar el proceso de Bhakti Yoga como el rey de todo tipo de educación. Porque filosóficamente podemos discutir de manera intelectual qué es el ser, cuáles son sus características, pero de ahí a percibirlo hay un océano de... O qué es Dios también, ¿no? O qué es Dios también. Pero a través de los procesos del Bhakti, uno tiene la posibilidad de lograr un estado de elevación de conciencia donde se puede percibir con los sentidos purificados la existencia de uno como ser individual y la existencia de la divinidad. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam. ¿No había nada de eso en los griegos? Perdón, quería preguntarte a propósito de eso. Pues solamente el camino era la lógica, el intelecto y ahí el análisis. Por lo menos la versión que yo estudié es esa. Tal vez haya otra cosa, pero por el lado de lo que eran los cultos mistéricos, que implicaban rituales iniciáticos y todo lo demás. Habría que investigar por ese lado, pero no es un tema que se aborde mucho en la carrera de filosofía. Pero los griegos tenían otras formas de acceso a lo divino, que no era únicamente el discurso filosófico en la escuela, como en el caso de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, sino que habían cultos que eran misterios, iniciáticos, donde había ritos, y por ese lado sería interesante estudiar también la cultura griega, que no es un lado muy explotado, con esta necesidad que tiene Occidente de mostrar las cosas como racionales, como lógicas, y todo lo demás. Pero digo que en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, Narada Muni, recuerdo en el canto primero, él en un momento en estado de meditación, él explica que pudo verse a sí mismo y pudo ver a la divinidad. O sea, pero uno dice, ¿qué es lo que veía de sí mismo? Porque cualquiera que no medite ve su propio cuerpo. Cuando Narada Muni se ve a sí mismo, se autopercibe como un ser espiritual. Y también percibe directamente, no como un acto de intelecto o de razonamiento, sino que tiene una experiencia directa de la propia divinidad en su aspecto personal. Sí. Y eso es va más allá de un argumento filosófico o algo así. Hay otra metodología que viene por el lado del yoga y del bhakti, en particular en este caso. Sí, analogando porque algunos quizás piensen de que esta experiencia de ver el ser o ver a Dios o tener esa experiencia es algo como una alteración de la conciencia o algo así. No necesariamente, no, directamente no es una alteración de la conciencia. Por ejemplo, un ejemplo gráfico de cómo alguien puede ver algo. O sea, la otra vez me dijeron esta analogía y yo entendí mejor. Cómo alguien puede ver algo que otra persona no lo ve es, por ejemplo, las placas radiográficas. Yo veo una placa, ¿no? El médico me la muestra, ves acá, y yo digo, no veo nada, yo veo, ¿no? Pero él ve, ¿qué es lo que cambia ahí? Y hay un desarrollo profesional, un estudio, y hace que sus ojos vean algo que yo no vea. Esto es, y estamos hablando del plano concreto acá, ¿no? Mundano. ¿Qué decir desarrollos de conciencia, digamos, más elevados, ¿no? Que superan inclusive a lo cognitivo, ¿sí? Bueno, pero en un momento vos mencionabas la necesidad que hasta incluso tiene un ateo de buscar una causa. Sí. Hay un filósofo bastante anticristiano
en un punto antirreligioso del siglo XX, que incluso fue premio Nobel, si mal no recuerdo, Sir Bertrand Russell. Y hay un libro de él que me resultó muy interesante llamado Ciencia y Religión. Y en un momento él, con todo su escepticismo religioso y con todo, hasta donde yo entiendo, su ateísmo, él dijo algo, él escribió algo muy particular que en su momento me llamó la atención. Él explicaba en un capítulo de su libro Ciencia y Religión que diferentes místicos de diferentes tradiciones religiosas, de personas que nunca se conocieron en el tiempo, relatan en sus experiencias místicas haber observado o percibido algo que es común en todos los casos. Y para que una persona atea y una persona anticristiana y todo lo demás reconozca algo así, que diferentes personas, hombres y mujeres dedicados a una vida espiritual muy intensa, llegando al punto de la mística, tengan una experiencia espiritual que sin comunicársela, porque eran de diferentes países, de diferentes épocas de la historia, en sus descripciones, eso que sostienen percibir los místicos sea tan común, tan similar, bueno, eso es llamativo y lleva a que reflexionemos. Por lo menos llamativo. Por lo menos, sí. Bien, entonces, Chitrak, hablamos del alma, el concepto del alma, Aristóteles y Bhagavad Gita, el concepto un poco de Dios también, bueno, de Aristóteles, Bhagavad Gita, hay que mirar mis videos, están aquí, hablan de Dios, ¿no? Los 5 conceptos de Dios del Bhagavad Gita. También, a propósito de los que nos están escuchando, pueden ver los videos anteriores, nuestras conversaciones con Chitrak, con Martín Charra, también aquí, a ver, ahí arriba, hagan clic ahí y van a poder, o entren al canal de YouTube, vean la parte donde dice filósofos de Occidente y el Bhagavad Gita, y ahí van a tener también varios videos acerca de esto. Pero ahora, tenemos tiempo para lo último, y es un poquito, ¿qué es la virtud? O algo así, ¿cuál es el concepto de virtud que tiene el Gita y Aristóteles, o qué tiene Aristóteles? ¿Era eso lo que íbamos a hablar? ¿O hay algo que otra cosa diferente que quieras agregar? No, creo que va por ese lado. Sí. Me he comentado en algún encuentro anterior que si uno hiciese un análisis matemático del Bhagavad Gita tal como es, básicamente hay muchos shlokas, matemáticamente hablando, en los que Krishna dedica a la descripción de virtudes, o sea, de cualidades que tiene que tener un trascendentalista. Bueno, básicamente el capítulo 12 del Bhagavad Gita, gran parte del capítulo son descripciones de cualidades de carácter. Gran parte del capítulo, cuando Krishna dice, ese tipo de devoto es muy querido por mí, que no está pegado a esto, a lo otro. Ya en el capítulo 2, cuando Arjuna le pregunta a Krishna cómo se reconoce un trascendentalista, y bueno, Krishna explica todo un conjunto de cualidades y cierra diciendo que el que tiene estas cualidades, y si tú en el plano divino me alcanza. O sea, en el capítulo 13, texto del 8 al 12, describe cualidades. Cuando habla del capítulo 16, describe cualidades de un tipo que son positivas, cualidades de otro tipo, o sea, hay una gran cantidad de descripción de cualidades en el Bhagavad Gita, de virtudes. Y son muchísimas, eso nos llevaría a mínimo un encuentro. Pero bueno, básicamente una persona dedicada a la vida espiritual de manera consciente y de manera disciplinada, no es una persona que únicamente intelectualmente piensa en que existe Krishna como divinidad suprema y que yo no soy el cuerpo sino alma espiritual y que tengo que revivir mi relación con Krishna, sino que además de ese conocimiento intelectual, la persona que se dedica a la vida espiritual cultiva ciertas cualidades de carácter como el autoconocimiento, la purificación de la propia existencia, la paciencia, la tolerancia ante los eventos agradables y desagradables de la vida, en forma de ecuanimidad, el estudio, el conocimiento védico, la búsqueda de un maestro espiritual genuino, la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, la devoción pura y constante por Krishna. Son muchísimas las cualidades de carácter que describe el Bhagavad Gita. Ahora, Aristóteles también, en ese sentido, tiene un punto en común en cuanto que el Bhagavad Gita no describe cualidades simplemente porque Krishna es tan experto que maneja todo tipo de conocimientos y exhibe todas las cantidades de cualidades que puede llegar a describir, sino que son cualidades que están ahí
para que las desarrollemos. O sea, hay un significado en el Bhagavad Gita donde el traductor y comentarista Srila Prabhupada dice: el estudio de los Vedas no es para la recreación del especulador de butaca, es para la transformación del carácter de uno. Y hay un significado muy largo, muy importante, donde Srila Prabhupada dice, expone un test del avance en la vida espiritual. Él describe todo analíticamente, un conjunto de virtudes que debe tener un trascendentalista, y luego dice, y uno puede juzgar cuán avanzado está en la vida espiritual tomando en cuenta si desarrolló o no desarrolló estas cualidades. O sea que son cualidades para enriquecer nuestro carácter y son parte de la riqueza de un atributo de un trascendentalista y particularmente de un Vaishnava, y de un Vaishnava puro en algunos casos. Entonces, Aristóteles en la ética... Cuando hablamos de Vaishnava, nos referimos a un practicante de Bhakti Yoga, digo, para el público que nos está escuchando. Sí. Entonces, Aristóteles, análogamente, no digo que haya leído el Bhagavad Gita, pero análogamente, dice Aristóteles, el filósofo dice en la Ética Nicomaquea, que es el primer tratado occidental dedicado al estudio de la ética y de la virtud. No quiere decir que sea la primera vez que se hable del tema, pero es la primera vez que se lo presenta en forma de un tratado específicamente dedicado a eso. Analizar el tema de la felicidad, de los diferentes tipos de vida que conducen a la felicidad, de las cualidades que tiene que cultivar un ser humano, y todo lo relacionado con la vida moral. Porque bueno, Platón ya lo había evaluado o examinado previamente, pero en la estructura de diálogos, donde hablaba de un tema, hablaba de otro, y estaba todo formando parte de una unidad. Pero ya en Aristóteles tenemos este tratado específico de ética. Entonces, él ahí dice, en la Ética a Nicómaco, también traducido como Ética Nicomaquea, el filósofo no estudia la virtud solo para saber qué es, sino para desarrollar un buen carácter. Entonces, ahí también tenemos la cuestión de que intelectualmente hay que comprender qué es la virtud, pero no para exhibir en un examen de la carrera de filosofía cuánto que sabes de la virtud, sino básicamente para que ese conocimiento nos permita desarrollar un carácter. Bueno, ahí tenemos un poco una idea, una práctica, digamos, una práctica propuesta por estos filósofos, el cultivo de virtud. O sea, no es una cuestión de que voy a cultivar la virtud por cuánto la analizo, cuánto la intelectualmente, sino el asunto, claro, que no sé si se mostraba algún tipo, o sea, la virtud hay que practicarla haciéndola. No había algo más allá de hacerla en sí, ¿no? Analizarla y, bueno, esforzarse por llevarla a cabo. Claro. Era eso. Entonces, básicamente, Aristóteles establece que hay dos tipos de virtudes principales, dos categorías de virtudes, que luego se subdividen. Tenemos las virtudes éticas, o también llamadas virtudes morales, y las virtudes dianoéticas, que son virtudes un tanto más intelectuales. Entonces, por ejemplo, sí, a ver, ¿cómo sería? Para que se vea vamos completo. Bien. Las virtudes morales pueden ser definidas como la virtud es un término medio determinado por la razón, que es un término medio respecto de uno mismo y tal como lo haría el hombre prudente. O sea, que ser virtuoso, ¿qué implica? Evitar los excesos. Ser virtuosos es saber encontrar un equilibrio en lo que hacemos, pero que no es un equilibrio casual, sino que es un equilibrio determinado por la función propia del ser humano, que es la razón. Es la razón la que tiene que evaluar en qué medida tengo que llevar a cabo tal o cual actividad. Porque hacerlo en menor medida está mal, y hacerlo en mayor medida también está mal. Y la regla para medir es la razón, la única regla. Y la regla para medir es la razón, por un lado, pero también otro punto importante, que es muy inteligente Aristóteles, que también es un término medio respecto de uno mismo. Porque, por ejemplo, si un chico de primaria, en primer grado, estudia una carilla de un texto para dar un examen, es un excelente estudiante. Pero si alguien quiere aprobar una tesis de doctorado, habiendo leído una carilla de Aristóteles, eso no sería nada virtuoso. Porque la capacidad que tiene alguien para estudiar en un doctorado no es la misma que tiene alguien en el primer grado de la primaria. Entonces, y
también para que entendamos que no podemos exigir el mismo tipo de nivel de virtud a todas las personas. Eso me parece muy inteligente Sí. en el caso de Aristóteles. Y además también hay un punto comunitario de la virtud, que es la referencia externa al hombre prudente, aquel que ya posee virtudes y que podemos tomar como parámetro de virtud. Habla Ese eso Aristóteles, interesante. Hay Sí, modelos. sí, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son estas virtudes éticas? Bueno, por empezar, la moderación. O sea, por empezar, digo, se me ocurren algunas, pero son muchas. Pero, por ejemplo, la moderación es una virtud que se da en ciertos extremos y ciertos efectos. La valentía es otra, la liberalidad es otra, la magnanimidad es otra, y la más excelente de todas las virtudes morales de Aristóteles es la justicia, que implica el respeto por la ley y darle a cada cual lo que le corresponde. Y ahí habla de una justicia distributiva, de una justicia retributiva, de todo un análisis. Entonces, hay virtudes que tienen que ver con el uso del dinero, como por ejemplo la liberalidad. Hay virtudes que tienen que ver con las actividades en tiempo de ocio. Hay virtudes que tienen que ver también con los placeres físicos. La Es clasificación interesante, o sea, una pregunta más ya personal con de Aristóteles. ¿Él solo hizo eso? ¿No tenía un equipo de personas? ¿Él elaboraba todo esto en soledad y después lo compartía o lo trabajaba? ¿Se sabe algo de eso? me excede la pregunta, ¿no? No tengo, Bien. no tengo la altura para responder esto, no la tengo. Pero él tenía un liceo, ¿no? Una Sí, academia. Sí, un liceo. sí, él fundó el liceo, sí. Que de hecho no pudo comprar la tierra directamente porque él era considerado extranjero en Atenas, porque era macedonio, entonces no le vendían tierra a los extranjeros. Y después están las virtudes dianoéticas, que hasta donde yo entiendo hay dos que son para mí muy importantes, la prudencia y la sabiduría, que es lo que vos preguntabas. La sabiduría es la virtud que nos permite captar los primeros principios. La sabiduría es la virtud que nos permite teorizar, en definitiva, que es la virtud que trae felicidad al hombre. Y acá voy a hacer una reflexión y luego vuelvo a la prudencia, porque la prudencia ocupa un lugar muy importante. Aristóteles considera que la meta o el bien supremo, el fin último de la vida humana es la felicidad. Entonces él descarta que la felicidad venga por el placer de los sentidos solamente, él descarta que la felicidad venga por la búsqueda de riqueza solamente, él descarta que la felicidad venga por obtener cargos políticos solamente, sino que para él la felicidad se descubre tomando en cuenta qué función le es propia al hombre y es la racional. Entonces, en la medida que el ser humano cultive la razón, va a ser feliz. ¿Y cómo cultiva la razón? En lo que él llama la vida contemplativa. En la vida contemplativa ejercitamos lo mejor, por eso la felicidad no es un estado, como ahora, que ponen en las redes, me siento feliz, me siento triste, no es un estado de la felicidad, es una acción de ejercicio de nuestra función propia y de la virtud más elevada, que es la sabiduría. Pero ¿qué concepción tiene Aristóteles de la felicidad? Es una concepción intelectual. Es pensar que el hombre es feliz teorizando, conociendo, produciendo teoría. Y eso básicamente, bajo una lectura del Bhagavad Gita, es una felicidad en modalidad de la bondad. Exactamente. Sí. Sí. Es la felicidad. O sea, cuando se habla en el Gita de felicidad, va a decir que es la modalidad de la bondad, o sattva guna, la que produce felicidad. Raya y tamaguna no produce felicidad, sino que parece felicidad. Claro. Pero es una felicidad asociada al conocimiento de A Aristóteles. la lucidez, sí. Y que en realidad es una felicidad, si lo miramos de la perspectiva del Gita, un tipo de felicidad condicionada, porque es una felicidad que está todavía en el plano material, que es mucho más deseable que los placeres y dolores que vienen de la pasión y de la ignorancia, pero que termina siendo propia de una persona que no tiene pleno conocimiento en sentido filosófico, conocimiento del ser y de la divinidad. Y cuando hablamos de la felicidad en el Bhagavad Gita, hablamos de un término que es ananda. Perdón, te interrumpo algo, porque quizá los que nos están escuchando escucharon los términos bondad, pasión, ignorancia. Nosotros lo hablamos así rápidamente.
Pero eso comprenden lo que en el Gita se habla acerca del concepto de gunas. Las gunas son influencias o fuerzas de la naturaleza que nos condicionan al alma dentro de este cuerpo. Si quieren saber más acerca de eso, por favor vean en nuestro canal el curso de Bhagavad Gita. Hay una lección que hablamos específicamente de lo que son las gunas. Si no, también háganle clic, a ver, aquí, aquí, no, aquí, ahí. Bien, sí, por favor, chicos. Entonces, el punto es que desde la perspectiva del Gita, incluso el filósofo más inteligente de todos, cultivando la virtud más elevada de todas, que puede ser la sabiduría, aún así queda atrapado por el ciclo continuo del nacimiento y la muerte. Entonces, es interesante, es inteligente la concepción de Aristóteles, pero es condicionada, porque el alma atraída, o sea, uno atraído por ese deseo de felicidad intelectual, también queda atrapado en el samsara o en el ciclo del nacimiento y la muerte. Sí, Entonces, el Gita dice que es liberadora la modalidad de la bondad. Lo que es condicionante es el apego a los resultados materiales de esa bondad. Pero la bondad en sí es liberadora, o sea, en el sentido de que nos permite por lo menos la lucidez necesaria para estar hablando acerca inclusive del condicionamiento de la bondad. ¿Me explico? O sea, la bondad te permite hablar de lo que es, de cómo te condiciona la bondad. Por lo tanto, es liberadora. Ahora, si uno se apega a esa discusión, el apego en sí ya es otra guna, que es la guna de rayas, que se mete dentro de esa iluminación. Interesante eso. Porque sí. si no parece, o sea, yo sé que lo que quieres decir con el asunto de... Tengo una postura con respecto a eso, un poquito. Pero si hablamos mucho de la bondad como un elemento más, o una cárcel más, una reja más, una cárcel más, nada más, ¿no? O sea, hablamos del cultivo del conocimiento, del análisis, de la filosofía como una cárcel más. En realidad, lo que a mí me hace cuestionar es por qué el Gita, entonces, habla tan bien de Sarvaguna. Si fuera una cárcel más, no hablaría tan bien. ¿Sí? Diría, no le hagan caso a todo esto, solamente trasciendan. Pero el Gita se esfuerza en muchos párrafos a hablar de las distintas actividades según las gunas, y siempre va a hablar positivamente de la guna de la bondad. Entonces debe haber algo bueno en eso, porque si no parece como que es parte del cuerpo del diablo también, ¿no? La sattva guna. Y no, no es así. Es justamente la luz al final del túnel. Lo que pasa es que algunos se quedan en el túnel. Ese es el problema. Pero que nos permite por lo menos abrir la ventana y dirigirnos ahí donde queremos ir. ¿Está bien? Sí, es muy bueno. Entonces, cuando Aristóteles habla de felicidad... Por eso que le doy un puntito ahí a Aristóteles. Está bien, sí. que él hable bien de eso. Sí, sí, de hecho, en un punto lo tiene, pero hay Claro. que entender que filosóficamente hablando, de la perspectiva del Bhagavad Gita, tal como es, habla de una felicidad de tipo intelectual, que no es burda, porque no es la felicidad del placer sensorial, de lo que llama Aristóteles la vida voluptuosa, pero es una felicidad sutil, que no llega a ser... Espera, entonces, perdón que te interrumpa nuevamente, quiero aclarar, porque quizá aquí puede estar la diferencia con Platón. Platón habla de iluminación, digamos, y para Aristóteles lo máximo es esa virtud. Para Aristóteles lo máximo que hay es la sabiduría y es la felicidad que se deriva del cultivo de conocimiento. Y esa puede ser una diferencia con Platón, que Platón hablaba más de iluminación, de salir o de su estado. ¿Puede ser? No, o estoy especulando mal. Salir del ciclo de la reencarnación. O sea, Platón hablaba de algo Un poquito potente. más. Sí, Sí, potente. potente. Entonces, de hecho, Puede no ser es... que eso es lo que a veces, perdón, te interrumpo otra vez, pero puede ser que esa impronta de Aristóteles con respecto a que lo máximo es desarrollar virtudes dentro de este plano es lo que a veces ciertos movimientos religiosos o algo así le hacen hincapié solamente al desarrollo personal, humano de una persona, pero no el concepto que tanto se enfatiza en el Bhagavad Gita, el concepto de mukti o liberación o realización del ser. Está relacionado con eso. Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí. Si leemos el capítulo
si leemos el capítulo 3 del Bhagavad Gita, hay un texto que dice que al principio de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo, sean felices mediante el sacrificio, porque puede otorgarles todo lo necesario para una vida confortable y alcanzar la liberación. O sea, en el Bhagavad Gita y en la cultura védica en general, buscar la trascendencia y alcanzar la perfección espiritual es un punto muy elevado, pero también ellos buscan el perfeccionamiento del deber prescrito de uno dentro de este mundo. O sea, que así como la bondad, que explicabas, es liberadora, el cumplimiento del deber también gradualmente nos va permitiendo ascender a un plano mayor de conciencia. Entonces, la práctica del yagya, la práctica del sacrificio, permite que optimicemos nuestra calidad de vida dentro del mundo material y que también lo trascendamos. Pero simultáneamente esas cuestiones. O sea, es un punto importante a considerar. Entonces, pero que védicamente tiene que ser considerado como un todo. La práctica del sacrificio en honor de Vishnu otorga todo para una vida confortable y para alcanzar la liberación. Si nos quedamos solo con la vida confortable y estamos en problemas, porque nos olvidamos que la finalidad es mukti. Y si en función de la... Porque también hay otro lado, porque bueno, la charla de hoy es más reflexiva y me estás invitando a salir del tema y a pensar. Y voy a sumarme a esa propuesta. Porque el Bhagavad Gita establece estándares de perfección espiritual que son muy elevados y que se perfeccionan esos estándares en el Srimad Bhagavatam. Y la realidad en la que yo estoy es que teóricamente entiendo esos estándares, pero no estoy a la altura de ese estándar de perfección. Entonces, también digo, en la plataforma inmadura en la que yo me encuentro y mucha gente también de la vida espiritual, que por buscar la trascendencia y por buscar la liberación, tengamos una vida irresponsable respecto de la familia, tengamos una vida irresponsable respecto del trabajo, tengamos una vida irresponsable en cuanto al cultivo de virtudes que hacen de alguien una persona como corresponde, al menos desde mi perspectiva, que no es la de un alma liberada, es un error. Muy buen punto. Estoy hablando desde mí. Sí, no, es un buen punto porque el Gita no, o sea, a veces creyéndose que el Bhagavad Gita está presentando mukti como la meta, eso parece implicar que no hay una ética, o sea, que el Gita nos anima a despreciar la ética mundana. Inclusive hay versos, como por ejemplo el último verso del Gita, Sarva Dharman Parityaja, que parece que hasta Krishna mismo está incentivando a abandonar las éticas mundanas. Abandona todo tipo de dharmas, dice, ¿no? Tan solo entrégate a mí. Como que, pero si entendemos el Bhagavad Gita en su totalidad, vemos que, como vos decís, es el medio también, es el medio. O sea, el Sattva-guna es el medio, el cultivo de virtudes es el medio para ese fin. Y como todo medio, debe valorarse, o sea, una escalera, cuando uno usa una escalera para subir a un lugar, después no es que tiene que incendiar la escalera, no, la escalera queda ahí, está bueno. o cuando uno sube un escalón de la escalera, no es que tiene que destruir el escalón anterior, ¿no? Entonces, el valor sigue estando de todo lo que es la propuesta ética, tanto del Gita, como cuando implica el cultivo de Sattva-guna, moderada de la bondad, de la virtud, como en los conceptos que Aristóteles nos trae también, que son muy útiles para practicarlo en una filosofía inclusive que busca la trascendencia como su meta. Claro, ¿sí? Claro. Porque a veces pasa que los practicantes del Bhakti o practicantes del Bhagavad Gita son, o al revés, las personas de religiones que no consideran trascendencia, que sea, ¿no? Por ejemplo, un cristianismo no basado tanto en liberación, sino en el cultivo de virtudes, son mucho más virtuosos muchas veces que yogis del Bhagavad Gita. Y uno dice, ¿por qué? No tendría que ser así, porque el Gita apoya el asunto de la formación de virtud. Pero como están mirando tanto, no sé, a algo abstracto, el mundo queda, digamos, desdibujado
y por lo tanto no se le presta atención a la ética que Krishna mismo en el Gita también presenta. Es interesante eso. Sí. Y lo que pasa también que es interesante, la perspectiva que puede tener filosófica un alma condicionada o alguien que está en busca de la perfección, como en mi caso, pero que no la alcanzó, que es muy diferente a la perspectiva que ya tiene alguien perfeccionado, porque ahí tenemos que hablar en otros términos. Pero aún así, fíjate que en el Gita, está bueno eso que decís, pero aún así, fíjate que en el Gita, Krishna, en el capítulo 18, dice, los actos de sacrificio, austeridad y caridad nunca deben abandonarse, ni estados trascendentales. O sea, ¿qué nos está invitando Krishna con eso? Nos está diciendo que los actos que se consideran virtuosos dentro de este mundo, nunca hay necesidad de abandonarlos. Sí, incluso también Inclusive para... Sí. Él dice que él es liberado y no tiene ningún deber que cumplir, pero que sin embargo él cumple con el deber para dar el ejemplo a los demás, porque las personas comunes toman en cuenta el ejemplo de las grandes personalidades. Sí, sí. Sí. Así que bueno, interesante sí, este punto. Me gustaría, sí, ya sé que te enganchás porque el tema de la ética es apasionante. Y podríamos tratarlo, porque me gustaría tratar este tema de la ética con referentes del Renacimiento un poquito más. Y compararlo con el Gita sería, pero ¿te gustaría? Sí, Para los próximos encuentros. ¿Sí? Los principios éticos fundamentales son el finalismo aristotélico y todas las éticas que apuntan que la vida tiene una meta última, y las éticas formales al modo de Kant. Que, bueno, eso, pero hay otras, ¿no? Pero hay otras también que podemos... Sí. Pero para llegar al punto, para que no se nos pierda la cuestión, la felicidad que plantea Aristóteles en griego está la palabra eudaimonía, que es felicidad. Es una felicidad asociada al cultivo de la función propia del hombre, que no es un estado, sino una acción, el cultivo de la razón, práctica de la virtud más elevada, que es sabiduría. Y es una felicidad de tipo intelectual, pero la felicidad de la filosofía del Bhagavad Gita, con el término sánscrito ananda, no es una felicidad ligada a los placeres físicos, ni a la riqueza económica, ni al poder político, y ni siquiera al conocimiento material o conocimiento científico, sino que tiene que ver con el despertar de la naturaleza propia del alma al revivir su relación amorosa con Krishna, que es la divinidad suprema. Entonces, también podemos hablar filosóficamente de diferentes grados de felicidad en cuanto a felicidad condicionada, que es relativa, y felicidad liberada. Felicidad condicionada en la identificación de uno, no tanto con los sentidos, pero sí más con su intelecto, con su capacidad de conocer, de teorizar, y todo lo demás, que en ese plano de felicidad mismo el alma tiene que reencarnar de un cuerpo a otro. Y después vamos a hablar de una felicidad despierta, de una felicidad consciente, de una felicidad para aquel que ha logrado conocerse a sí mismo en lo profundo de su ser, como alma espiritual, y como parte eterna de una divinidad que es Krishna, y que al revivir su raza original, el tipo de amor particular que uno tiene por esa divinidad, se manifiesta Ananda, con la bienaventuranza eterna, que no tiene nada de material, y que es completamente trascendental, y que es felicidad en el plano puro. Exactamente. No es que uno es feliz, sino que uno es felicidad. En el plano del alma, la esencia del alma es felicidad. No es que es feliz el alma, sino que es la naturaleza. Chit Sachitananda. Pero bueno, todo eso es un tema interesante. Ya vamos al asunto de la felicidad, que también es interesante. Pero me gustaría aquí terminar el encuentro de, creo que... Nos quedó colgado algo que es... perdón. Otra virtud dianoética, que es la prudencia, bajo, digamos, luego de la sabiduría capta los primeros principios, las cuestiones más abstractas y todo eso, y la prudencia es una virtud que, si bien es dianoética, comanda las virtudes éticas. Entonces, la prudencia hace el razonamiento práctico. ¿En qué momento tengo que ser justo? ¿Cómo practicar la justicia? ¿Cuándo se requiere que sea moderado y controlar mis sentidos? ¿Cuándo ser liberal y saber cómo invertir o ahorrar o hacer algo con mi dinero? Y todo lo demás. O sea que la virtud llamada prudencia, si bien es dianoética, es la virtud que comanda a las virtudes que están debajo, a las virtudes éticas o morales.
Y con eso cierra el esquema reducido, simplificado de la doctrina de la virtud de Aristóteles. Qué bueno. Bueno, gracias, Chitrak. Bueno, maravillosa la explicación. Nosotros, o sea, nunca tenemos pensado qué vamos a hablar después, pero me gustaría hacer el salto a los filósofos del Renacimiento, ya, ¿no? Ahora, para el próximo encuentro. Tenemos que pensarlo, pero me gusta el asunto de la ética como una de las... sí, o sea, ya sé que es un mundo... Puede ser eso, o podemos empezar a trabajar con algunos primeros del Renacimiento, como Descartes, algo así, ver a ver si tiene... ¿Qué se parece con el Bhagavad-gita? ¿Qué te parece? Sí, técnicamente ya es filosofía moderna eso. Moderna, perdón, filosofía moderna. Sí, Sí, sí. o, bueno, ya lo vamos a ver. Pero bueno, los que están viendo y escuchando aquí, hagan sus propuestas. Acá aprovechemos a Martín Charra, a Chitrak, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento. Así que hagan propuestas y vemos, de acuerdo a lo que ustedes proponen, vemos el próximo encuentro también, entonces, qué charlar, qué discutir. Bueno, esperamos sus comentarios aquí en este video, y si no lo han hecho, es muy malo, pero tienen que suscribirse a este canal, hacerle clic también en la campanita, así se dan cuenta y les avisa cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Martín, Chitrak, por esta Agradecido soy yo, charla. gracias por las preguntas. Y bueno, y hoy me invitaste a un juego que más que hablar de algo era reflexionar también, y ya ahí, bueno. Bueno, así estamos. Seguimos entonces reflexionando. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal nuevamente y comenten este video, hagan el like, aporten a este canal. Todo lo que ustedes quieran hacer es bienvenido. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao.